Hoy vamos a analizar un caso aterrador que te dejará impactado. Así que mira este video hasta el final. La conclusión inicial indicó que la muerte ocurrió poco después de la desaparición de Samantha. Los expertos no registraron ningún signo de lucha en sus manos o en su rostro, lo que indicaba una resistencia limitada. Probablemente Samantha fue amenazada con un arma o se encontraba en un estado de shock psicológico. Se prestó especial atención a los signos externos e internos que permitieron establecer la causa exacta de la muerte. Los médicos descartaron la muerte accidental, el suicidio y la mayoría de los factores naturales. A pesar de la ausencia de hematomas pronunciados o fracturas, varias huellas indicaban un impacto mecánico, producido muy probablemente con el uso contenido de la fuerza. La conclusión final: homicidio mediante presión externa, incompatible con la vida. Además, los empleados de la morgue confirmaron que después de la muerte, el cuerpo fue cuidadosamente tratado. El cabello peinado, la ropa cambiada, las uñas recortadas. El examen químico-toxicológico descartó la influencia de drogas, alcohol o sedantes. Samantha estaba consciente en el momento del ataque, lo que significa que era consciente de lo que estaba ocurriendo. Queridos espectadores, tenemos las mejores historias de crímenes en nuestro canal. Para no perdérselas, asegúrense de suscribirse y por favor denle me gusta al video. Anchorage, Alaska. Una ciudad sumergida en inviernos de blanco absoluto y crepúsculos interminables, que vive al ritmo de la naturaleza, donde cada persona es parte de algo más grande. Aquí, entre las calles cubiertas de nieve y la dura belleza del norte, nació y creció Samantha Koenig. No era una actriz famosa ni una conocida bloguera, no atraía la atención con acciones ruidosas. Y sin embargo, para quienes la conocían, Samantha era el centro del mundo. Su vida es la historia de una chica común con un carácter inusualmente vivaz, en quien es fácil reconocer a amigas, hijas, hermanas. Samantha nació en 1993 y desde la infancia mostró independencia e intuición desarrollada más allá de su edad. Su padre, James Koenig, describía a su hija como una llama brillante en un desierto nevado. Una niña que desde temprana edad supo distinguir lo genuino de lo falso, que veía a través de las personas y sabía encontrar la manera de acercarse a ellas. Samantha tenía una suavidad especial en su voz que podía calmar incluso a los más inquietos. Creció en una familia modesta pero amorosa, que valoraba las alegrías simples. Caminatas por senderos helados, tertulias de té por las noches y conversaciones hasta la medianoche. Como muchos niños en Anchorage, Samantha se acostumbró desde temprano al frío, a vivir rodeada de pinos y montañas. Esto fortaleció su carácter. No le tenía miedo a las dificultades y aprendió a ser independiente desde pequeña. Ya en sus años escolares trabajaba de niñera, luego consiguió empleo como mesera en un café local y más tarde en un kiosco de café para ayudar a sus padres y ahorrar para sueños que parecían bastante reales. Samantha tenía un interés especial en la psicología y las humanidades. Quería entender cómo funciona una persona. ¿Por qué la gente toma decisiones en una u otra dirección? En su tiempo libre veía documentales, leía biografías, soñaba con trabajar con personas en el futuro, quizá convirtiéndose en psicoterapeuta o abriendo su propio negocio, donde lo más importante fuera la calidez espiritual. Sus sueños no estaban ligados al brillo, la fama o el gran dinero. Le importaba tener personas reales a su alrededor, para poder ayudar, cambiar la vida de alguien aunque fuera un poco. Trabajar en la cafetería se convirtió en algo más que un empleo para Samantha. Encontró una atmósfera especial en el kiosco Common Grounds, un lugar donde podía comunicarse con distintas personas, escuchar cientos de historias al día, intercambiar sonrisas incluso en las mañanas invernales más oscuras. Le encantaba saludar a los clientes habituales por su nombre, conocía sus gustos, recordaba cómo les gustaba el café, sin azúcar, con vainilla, con doble espresso. Ese era su escenario, su pequeño teatro de sentimientos humanos, y ella desempeñaba ese papel con una calidez increíble. Pero la vida de Samantha no era perfecta.
Como cualquier adolescente, había conflictos, dudas, rupturas en su biografía. A veces discutía con su padre, a veces se sentía insegura, a veces lloraba por fracasos amorosos. Pero todo eso era parte de su camino. E incluso en los momentos difíciles, no perdía la luz. Siempre había esperanza en su voz. Una de sus amigas recordó que Samantha solía decir: «Todo lo que hoy nos enoja o nos entristece, mañana parecerá una tontería. Solo tenemos que vivir hasta mañana». Sus sueños no eran abstractos. Quería ahorrar lo suficiente para mudarse, comenzar la universidad y seguir desarrollándose. Le interesaban el periodismo, el trabajo social, y a veces pensaba en trabajar con jóvenes, ayudando a quienes estaban perdidos en la vida. Ese objetivo no se formó a través de los libros, sino de la experiencia personal. Ella veía lo fácil que es tomar un mal camino, lo difícil que es ser adolescente en una ciudad donde el invierno dura la mayor parte del año y donde la soledad puede sentirse de manera especialmente aguda. La familia de Samantha desempeñaba un papel clave en su vida. A pesar de posibles conflictos, existía una fuerte conexión emocional entre ella y su padre. Él entendía a su hija, y ella lo entendía a él. Su padre solía decir que ella era su apoyo, su razón de ser. Apoyaba sus proyectos, se preocupaba si ella se quedaba hasta tarde después del trabajo. Le recordaba lo importante que era estar atenta al mundo. Y aunque había malentendidos entre ellos, como ocurre entre todos los padres y adolescentes, tenían algo en común: el amor incondicional. Samantha no vivía en un mundo de fantasía. Sabía que la vida no siempre es justa, que a veces las personas buenas enfrentan malas circunstancias. Pero su manera de afrontarlo era especial. Si no puedes cambiar el mundo que te rodea, al menos cambia tu actitud hacia él. Escribió una vez en su cuaderno. Esa madurez, esa estabilidad interior la hacían no solo una adolescente, sino una persona lista para la adultez, a pesar de sus desafíos. Le encantaba escuchar música, especialmente acústica. Le gustaba caminar por las tardes, cuando el aire se vuelve especialmente claro. Amaba el chocolate caliente y la comodidad. No necesitaba fiestas ruidosas ni marcas de moda. Todo lo que necesitaba era la sensación de ser valorada, de estar haciendo algo importante, aunque pasara desapercibida. Era así, una persona modesta, tranquila, pero profunda, de esas que rara vez se muestran en las películas, pero que hacen de este mundo un lugar mejor simplemente con su presencia. La historia de Samantha es la historia de una joven con sueños, dudas, un corazón bondadoso y un gran potencial. Una historia que en los primeros 18 años de su vida sonaba como una introducción segura a una vida adulta, consciente y significativa. Anchorage, Alaska. La tarde del 1 de febrero de 2012, Samantha Koenig terminó su turno en el kiosco Common Grounds, donde trabajaba como barista tras una ventana de autoservicio de vidrio. El kiosco, instalado en una esquina transitada, era su pequeño microcosmos. Pedido tras pedido, taza de café, sonrisa, palabras intercambiadas. Pero esa noche, a pesar de la rutina familiar, algo no estaba bien. La temperatura había descendido por debajo de los 20 grados bajo cero, y el aire estaba lleno de un silencio helado. Dentro del kiosco, hacía calor y olía a café recién molido. Samantha vestía su uniforme habitual, una sudadera negra, una placa con su nombre, el cabello recogido en una coleta. Atendió a los últimos clientes, deseándoles en broma una noche cálida, aunque sabía lo frío que podía ser en Alaska. Las cámaras de vigilancia del kiosco captan el momento en que un coche se detiene frente a la ventana. A primera vista, es un cliente cualquiera, pero en cuestión de segundos, la situación cambia. Samantha se inclina hacia la ventana, susurra algo, luego da un paso atrás, como si percibiera la cercanía de lo desconocido. El conductor del coche oscuro, con el rostro oculto por una capucha y la sombra, de repente irrumpe en el kiosco. Sus manos se alzan en una reacción instintiva, pero no se escucha ningún grito. Las luces se apagan
y la grabación termina en tonos difusos. En ese momento, en Anchorage, nadie lo oyó. Ni transeúntes, ni vecinos. No hubo gritos, ni intentos de resistirse. Solo quedó la cúpula de vidrio del kiosco, tragada por la oscuridad desde dentro. Y un lugar donde Samantha ya no estaría a la mañana siguiente. Por la mañana, su padre, James Koenig, llegó a su sitio habitual cerca de la entrada del kiosco. Esperaba ver a su hija, pero en su lugar encontró silencio, ventanas medio abiertas y heladas, mesas frías, el olor del azúcar que llevaba horas derramado y del café húmedo. Las ventanas estaban empañadas, pero no había movimiento dentro. El teléfono de Samantha permanecía en silencio. Se había enviado un informe de persona desaparecida al servicio esa misma mañana, tan pronto como se hizo evidente que algo andaba mal con ella. La policía llegó una hora más tarde. Los oficiales tenían en sus manos un hecho alarmante. La chica no se había presentado al trabajo al día siguiente y nadie la había visto marcharse a la hora habitual. Inmediatamente, entregaron la tarjeta de memoria de la cámara de video frente a la ventana del coche. La grabación podía arrojar luz sobre la desaparición. La primera ronda. El capitán de la comisaría y 2 agentes se acercan al kiosco. Una capa protectora de hielo se desliza bajo sus pies. El aliento de los oficiales es una nube blanca en la fría mañana. En el interior, todo está en orden, como si todo se hubiera congelado durante la noche. Las mesas están limpias, el suelo no está sucio, no hay señales de lucha. A primera vista, es un día de trabajo ordinario que simplemente se detuvo. Pero es precisamente esa escena tranquila lo que resulta alarmante. La ausencia de crujidos o vidrios rotos. La ausencia de rastros de humedad o de metal doblado. Pruebas no de caos, sino de un hecho planificado con precisión. Los agentes levantaron la ventana de cristal. No estaba rota. No había signos de entrada forzada en la cerradura. Las cámaras de la entrada y del exterior mostraban que no había movimientos agresivos alrededor. Ningún otro coche, ningún testigo. El último fotograma de la cámara era el coche de un cliente, luego el rostro de Samantha, y después un corte repentino a una imagen de negrura vacía. Esos pocos segundos fueron el punto de partida de la angustia. La hora de la desaparición es un punto de intersección. El día termina. La noche comienza en silencio, y en ese momento, la desaparición. Dentro del kiosco estaba su café personal, como recién preparado. Un pedido atascado en el mostrador. Su chaqueta colgaba debajo de una pila de vasos. Los agentes fotografiaron cada detalle. Registraron huellas dactilares en el cristal y en las manijas. Pero todo parecía natural. Natural. Como si simplemente hubiera salido al pasillo y la puerta se hubiera cerrado detrás de ella. Pero ninguna puerta se cerró tras ella. Después de la inspección policial, el tiempo se agotaba. El comportamiento de la ciudad estaba cambiando. Folletos con la foto de Samantha se distribuían por los vecindarios. Ella se había convertido en el rostro de la esperanza. La gente en las tiendas preguntaba, ¿sabes si salió del trabajo a tiempo ayer? Periodistas con cámaras de video se reunían en el kiosco, llenando el aire de preguntas. ¿Cuándo fue la última vez que la viste? Su padre, con la voz temblorosa, contó sobre esa tarde. Ella me sonrió, probablemente por última vez en su vida. El texto acompañaba imágenes del kiosco congelado al amanecer, calles silenciosas y fotografías de su rostro, impresas como símbolo de angustia. A pesar del llamado de voluntarios y amigos, a pesar de miles de llamadas, mensajes, retweets, no apareció ni un solo rastro de su vida. Ninguna cámara de vigilancia registró sus movimientos después de desaparecer del kiosco. Ninguna transacción bancaria, ninguna actividad. Era extraño y aterrador. Una persona simplemente desapareció. Pasaron 10 días, 20. La vida en Anchorage seguía como de costumbre, pero con un matiz de ansiedad. No, con un matiz de expectativa. La ciudad comentaba sobre el silencio helado.
Si no aparece, ¿qué significa eso?, preguntaba al aire el presentador local. Periódicamente, la fecha en la pantalla cambiaba. 2 de febrero, 3 de febrero. Todas las fechas contaban la misma historia vaga. La chica desapareció y nadie podía explicar cómo ni por qué. Una serie de días se convirtió en 2 semanas. La familia no se rindió, pero la esperanza se desvanecía, como un raro día de invierno en Alaska. El padre frente a la pantalla de televisión, abrazos de amigos, palabras de apoyo. Nada lo devolvía. Y cuando llegó la primavera, cuando el hielo de los lagos se hizo delgado, cuando el deshielo abrió las profundidades de los lagos, se volvió simbólico. Y entonces, 2 de abril de 2012. Los buzos llegaron al lago Matanuska, cuyo hielo aún se resquebrajaba. El aire era frío, pero olía a agua y barro. Trabajaban despacio, rompiendo con cuidado el hielo. El agua debajo era negra, las profundidades parecían sin fondo. El día se extendía hasta el infinito. Tras horas de tensión, de espera, lo que nadie quería encontrar finalmente fue hallado. El cuerpo de Samantha apareció en el agua helada, cuidadosamente envuelto, como si no hubiera estado vinculado a la violencia, sino como si hubiera sido escondido con cuidado. Los buzos lo sacaron de la oscuridad del agua. Y en ese momento, la ciudad comprendió. Sus esperanzas se transformaban en amarga realidad. El cuerpo no era solo una señal del fin de una desaparición. Era la señal de que la historia de Samantha Koenig pasaba de las expectativas a un territorio donde la verdad es tan inexorable como el hielo de un lago primaveral. Tras sacar el cuerpo de Samantha Koenig del fondo del lago Matanuska, la tensión que había estado latente en el aire durante 2 meses dio paso a una fría determinación. Ya no se trataba de un caso de una chica desaparecida. Era un caso de asesinato. Y ahora que la última ilusión había desaparecido, que toda esperanza se había desvanecido, lo único que quedaba eran los hechos. Estaba la ciencia. Estaba el protocolo. Las agencias de seguridad federales y locales, desde el Departamento de Policía de Anchorage hasta el FBI, estaban involucradas en la investigación. La oficina del médico forense del condado de Anchorage comenzó con un examen exhaustivo del cuerpo sacado del fondo del lago Matanuska. Aunque el cuerpo había estado en el agua durante semanas y las bajas temperaturas habían ralentizado los procesos biológicos, los forenses pudieron extraer suficiente información. La conclusión inicial fue que la muerte había ocurrido poco después de la desaparición de Samantha. El edema, la falta de evidencia de hipotermia prolongada y el grado de rigor mortis eran consistentes con un periodo post-mortem temprano, coincidiendo con el 1 o 2 de febrero. Los expertos no registraron signos de lucha en sus manos ni en su rostro, lo que indicaba resistencia limitada. Probablemente Samantha fue amenazada con un arma o se encontraba en estado de shock psicológico. Se prestó especial atención a los signos externos e internos que permitieron establecer la causa exacta de la muerte. Los médicos descartaron la muerte accidental, el suicidio y la mayoría de los factores naturales. A pesar de la ausencia de hematomas pronunciados o fracturas, varias huellas indicaban un impacto mecánico, muy probablemente producido con un uso contenido de la fuerza. La conclusión final es homicidio mediante presión externa, incompatible con la vida. Además, los empleados de la morgue confirmaron: después de la muerte, el cuerpo fue cuidadosamente tratado. Cabello peinado, ropa cambiada, uñas recortadas, acciones que no pueden explicarse por casualidad. Esto llevó a los investigadores a la idea de que el criminal controlaba todo hasta el más mínimo detalle, buscaba una determinada puesta en escena incluso después del crimen. El examen químico-toxicológico descartó la influencia de drogas, alcohol o sedantes. Samantha estaba consciente en el momento del ataque, lo que significa que era consciente de lo que estaba ocurriendo. Esto añadía peso a la tragedia. Ella entendía lo que le estaba sucediendo, pero no tenía manera de salvarse. La chica murió casi inmediatamente después de desaparecer. Todo ese tiempo no estuvo huyendo,
ni en cautiverio. Estaba muerta, silenciosa, fría, bajo el hielo. Y toda la historia, que había empezado a construirse sobre conjeturas y esperanzas, se vino abajo. Este descubrimiento cambió radicalmente la dirección de la investigación. La desaparición, que al principio se consideraba una posible fuga o un secuestro para pedir rescate, ahora se convirtió en un crimen claramente planeado y ejecutado. Los investigadores comenzaron desde el principio, desde el kiosco donde Samantha trabajaba la noche de la desaparición. Todas las grabaciones de CCTV fueron revisadas. El fragmento descubierto con una persona entrando fue limpiado, mejorado, analizado. La silueta estaba borrosa, pero los movimientos eran demasiado seguros. La persona sabía lo que hacía. Lo que resultaba particularmente interesante era el hecho de que no había signos visibles de violencia en el kiosco. Ni un solo sonido de lucha, ni un solo golpe. Samantha, según el video, había obedecido. Esto significaba que el atacante había actuado bajo presión psicológica, quizás con un arma, quizás con una amenaza a un tercero. Los investigadores examinaron cuidadosamente si había habido casos similares en los últimos meses, pero nada proporcionó pistas directas. Mientras tanto, mientras los patólogos seguían trabajando, otra pista llevó a la policía en una dirección inesperada. El padre de Samantha informó que casi 2 semanas después de su desaparición, él y su familia recibieron un mensaje de texto desde su teléfono. Decía que Samantha estaba viva, que estaba bien y que necesitaba dinero. Al leerlo ahora, los investigadores lo vieron como un elaborado engaño. Pero en ese momento, se convirtió en la razón del posterior pago de rescate. El atacante exigió que el dinero fuera transferido a la cuenta bancaria de Samantha. Esta decisión fue su primer error. Las transacciones bancarias dejan un rastro digital. Cada retiro puede rastrearse, y la policía lo sabía. Se pusieron en contacto con el banco, congelaron la tarjeta y luego activaron un seguimiento para todas las transacciones futuras. Y la tarjeta comenzó a vivir una vida propia. El primer retiro ocurrió en Anchorage, luego en Arizona, después en Nuevo México, finalmente en Texas. La ruta de viaje formaba una línea casi recta a lo largo de la autopista interestatal 10. En cada lugar donde se retiraba dinero había cajeros automáticos con cámaras cercanas. Las imágenes no siempre eran claras, pero se podía ver. El mismo hombre, con sombrero y gafas oscuras, acercándose al cajero y retirando cantidades que no excedían el límite. Sabía lo que estaba haciendo. Quería pasar desapercibido, pero dejó huellas dactilares, dejó una sombra. El FBI incorporó equipos analíticos especiales, análisis de comportamiento, informática forense, perfil financiero. Cada billete retirado, cada paso en la ruta se convirtió en parte del mosaico. El sospechoso conducía un Ford Focus blanco. Este coche fue visto en varias cámaras de vigilancia vinculadas a cajeros automáticos. Los comunicados enviados a regiones del suroeste del país rápidamente dieron resultados. En Lufkin, Texas, una patrulla local registró un coche blanco que coincidía con la descripción. Los agentes decidieron detener al conductor. Una revisión rutinaria de documentos. Una simple conversación. Pero en el interior estaban el teléfono de Samantha, su tarjeta de débito y dinero en efectivo. Y el conductor parecía demasiado tranquilo, demasiado preparado. El nombre en los documentos: Israel Case. A primera vista, no despertaba sospechas. Vivía en Anchorage. No tenía antecedentes penales graves. Poseía una pequeña empresa de construcción. Pero lo que había en su coche no podía explicarse por casualidad. Además de la tarjeta y el teléfono de Samantha, tenía boletos usados, dinero en efectivo con bandas de goma de paquetes bancarios y mapas con una ruta a través del sur del país. En el maletero, una máscara, cuerdas, bridas de plástico, fragmentos de ropa. Tras el arresto, Case no mostró agresividad. Estaba frío, sereno, atento. Su comportamiento no se parecía al miedo. Se parecía a un escenario premeditado. No se resistió.
No hizo preguntas innecesarias. Simplemente estaba preparado. Esto era alarmante. Fue llevado de regreso a Alaska. Los investigadores comenzaron a estudiar su casa, su terreno, su granero. Fue allí, en uno de los edificios separados en el patio trasero, donde se encontraron rastros que más tarde se convertirían en pruebas clave. Los peritos forenses con trajes blancos examinaron cada metro cuadrado. Se encontraron rastros de fluidos biológicos bajo las tablas del suelo. Algunas paredes habían sido recubiertas de nuevo, como si alguien hubiera ocultado lo que ocurría detrás de ellas. En los estantes, bidones, bolsas de plástico, cinta adhesiva, herramientas. En la esquina, un congelador. Al mismo tiempo, los investigadores comenzaron a trabajar con los soportes digitales incautados a Case. Entre los archivos del portátil y las memorias USB había imágenes, documentos y borradores de cartas. Uno de ellos era un archivo que contenía una foto escaneada de Samantha, tomada unos días después de su desaparición. Los detalles de esta imagen no fueron divulgados oficialmente, pero los investigadores confirmaron que la foto fue tomada después de la muerte de la joven. Fue utilizada como parte de un engaño, parte de un plan frío y calculador. La investigación crecía en capas. Con cada semana que pasaba, aparecían más pruebas, más información, más hechos que iban más allá de un solo crimen. Pero la pregunta seguía siendo: ¿cómo explicar tal preparación? ¿Por qué Case, que no tenía antecedentes penales, acabó involucrado en un esquema tan complejo, casi profesional? Los investigadores tenían un presentimiento. Esta no era la primera vez. Y quizás no sería la única. Comenzaron a estudiar sus movimientos. Utilizaron datos de geolocalización, informes bancarios, billetes de avión. Quedó claro. Viajaba con frecuencia por el país, sin un objetivo aparente, sin acompañante. Alquilaba coches en distintos estados, pagaba hoteles en efectivo, a menudo sin dejar rastro digital. Sus rutas no coincidían con viajes de negocios. Coincidían con la geografía de desapariciones y casos sin resolver. Pero por ahora, la investigación se centraba en un caso. El caso de Samantha Koenig. El final de la fase de investigación se registró en el momento en que los investigadores, fiscales y expertos del FBI prepararon un paquete completo de pruebas. Fotos, videos, transacciones financieras, rastros digitales, testimonios, resultados de autopsias, pruebas de la escena del crimen. Todo esto formaba un cuadro completo, oscuro, pesado, pero ahora irrefutable. El siguiente paso sería lo que todos esperaban: un juicio. Cuando el nombre de Israel Case se hizo conocido para el público general, todo sobre este caso adquirió nuevos contornos. Hasta ese momento, solo era un sospechoso, con una larga sombra, un completo silencio y una precisión sospechosa en sus acciones. Pero tras el arresto y la publicación de algunas pruebas, la atención pública se centró en una pregunta: ¿quién era en realidad este hombre y qué se escondía detrás de su calma exterior? Case no pidió un abogado de inmediato. Pasó las primeras horas tras su arresto en una celda solitaria, sin histeria, sin palabras. Solo después de un día habló, no con desesperación, sino con frialdad controlada. Exigió que solo agentes del FBI le hablaran. No quería jurisdicciones menores. Sabía que había más en él que un solo caso. Los agentes, incluidos analistas de conducta especializados, comenzaron una serie de interrogatorios. Metódicamente, paso a paso. No levantaron la voz, no aplicaron presión. Dejaron que el silencio trabajara para ellos. Case habló, y lo que comenzó a contar iba mucho más allá de la desaparición de Samantha Koenig. Confesó el secuestro. En un tono confesional, tranquilo, sin un rastro de emoción, describió cómo había vigilado el kiosco de antemano, cómo había estudiado el horario de Samantha, cómo había esperado la noche adecuada. Describió cómo había entrado y la había obligado a someterse. Afirmó que había actuado solo.
y aunque muchos de los detalles sonaban como escenas de una novela criminal, fueron confirmados por las pruebas que había reunido. Case fue más allá. Confesó el asesinato, sin patetismo, sin drama. Dijo que no quería ser atrapado, que este no era el primero y quizás no sería el último, y que quería dejar atrás orden, no caos. No era solo un criminal, era un hombre para quien el control era la única forma de existencia. Admitió que tras la muerte de Samantha ocultó su cuerpo en un congelador en su granero y luego lo llevó al lago, donde eligió cuidadosamente el lugar y aseguró su cuerpo bajo el hielo. Todo estaba calculado. Incluso el intento de desviar la investigación, enviando mensajes en su nombre, una fotografía, una falsa demanda de dinero, estaba cuidadosamente planificado. Pero las rarezas no terminaron ahí. Case afirmó ser un asesino viajero, que tenía kits, escondites enterrados repartidos por todo el país que contenían herramientas, armas, pruebas y transporte. Las autoridades comprendieron que estaban tratando con un hombre que había estado planificando crímenes durante décadas sin dejar huella digital. El sistema judicial de Alaska se encontró en una posición inusual. Por un lado, los fiscales tenían a un asesino probado con un expediente completo de pruebas. Por el otro, tenían a un hombre dispuesto a cooperar, pero solo en sus propios términos. No quería un juicio público. Quería autonomía total. Rechazaba abogados. Quería evitar un jurado e insistía en la confidencialidad. Su motivación no era la absolución, sino el control. Los fiscales comenzaron a prepararse para la audiencia. Necesitaban asegurar una base legal absolutamente sólida, a pesar de las confesiones de Case. Los testimonios obtenidos fuera del tribunal podían ser impugnados. Por eso cada palabra debía ser documentada. Los investigadores volvieron a entrevistar a testigos, revisaron las grabaciones de video, compararon datos de GPS, transacciones, analizaron las pruebas encontradas en el granero y en el coche. Todo lo relacionado con el cuerpo de Samantha, desde el estado de su ropa hasta las marcas microscópicas en su piel, fue incluido en el caso general. Cada detalle formaba una cadena que cerraba únicamente sobre una persona: Israel Case. Mientras tanto, los abogados designados por el tribunal intentaron establecer si su cliente estaba en pleno uso de sus facultades. Un examen psicológico confirmó que Case era plenamente consciente de sus acciones. No mostró signos de trastornos que interfirieran con la comprensión de la responsabilidad penal. Además, los expertos señalaron su alto nivel de organización cognitiva, memoria, atención al detalle y ausencia de empatía, signos característicos de rasgos de personalidad narcisista y antisocial, pero no de psicosis. Durante una audiencia preliminar a puerta cerrada, Case declaró al tribunal que no quería alargar el proceso. Confirmó: cometió un crimen. Es culpable. Pero incluso allí intentaba dictar condiciones. A cambio de confesiones completas en otros casos, exigía que se le ejecutara lo antes posible. No quería una vida en prisión. No quería esperar. Quería terminarlo de la misma manera en que lo había empezado. A su manera. Esto puso a los fiscales en una situación difícil. En ese momento, Alaska no tenía pena de muerte. Pero como Case admitió haber cometido crímenes en otros estados, incluidos Texas y Nueva York, donde la pena de muerte es posible, el caso se volvió federal. El FBI retrasó la transferencia para completar una investigación completa sobre Samantha. Pero quedó claro: Israel Case no era solo un asesino. Era un depredador que se ocultaba a plena vista, moviéndose por todo el país, cometiendo crímenes meticulosamente planeados. El juicio por Samantha debía comenzar en 2013, pero nunca sucedió. En diciembre de 2012, en su celda de aislamiento en el Centro Correccional de Anchorage, Israel Case se suicidó. Dejó una nota cubierta de extraños poemas y frases, muchas de las cuales carecían de sentido. Se encontró sangre en las paredes de su celda, donde había hecho sus dibujos. En su escritorio había páginas con símbolos y diagramas indescifrables. Se marchó sin revelar todo lo que sabía.
Sin embargo, a pesar de su muerte, el Tribunal de Alaska concluyó el juicio formal. Basándose en confesiones, pruebas, dictámenes periciales y las conclusiones de la Fiscalía, el tribunal declaró formalmente a Israel Katz culpable del secuestro y asesinato de Samantha Koenig en junio de 2013. La sentencia fue cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional, dictada formalmente después de la muerte del acusado. Fue más un acto de confirmación legal que un castigo, pero era necesario, tanto para la familia de Samantha como para la justicia. La historia no terminó en la sala del tribunal, sino en una celda. Pero la verdad fue establecida. El juicio se convirtió no solo en un final legal, sino también humano, de una tragedia que comenzó en una noche oscura en un kiosco de café.